Buen día, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén viendo este video. Hoy nos toca trabajar con un tema que tiene que ver con este libro, ¿no? De la nueva criminología, escrita por estos autores, Taylor, Walton y Young. Aquí se aborda la problemática en uno de sus capítulos. El libro es extenso, pero nosotros vamos a abordar aquí las problemáticas que tienen que ver con las primeras sociologías del delito desde el enfoque funcionalista, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver con la primera teoría sociológica del delito, que va a ser la del funcionalista Robert Merton. Bueno, por eso llamamos un poco a esta presentación funcionalismo, positivismo y sociología o teoría de la desviación, que va a ser la teoría específica que va a desarrollar este señor de aquí. Uno de los padres del funcionalismo estructuralista norteamericano de la década del 50, 60, y que va a ser muy influyente en la sociología de la posguerra, no solo en Norteamérica, sino en casi todo el mundo. Bueno, proponen estos autores, ¿no? Taylor, Walton y Young, que la primera vez que se va a plantear ya con la sociología funcionalista en la década del 50, va a ser la primera vez que se plantea una teoría social del delito, es decir, un verdadero abordaje social del delito. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente el delito estaba vinculado a las características psíquicas, muchas veces biológicas de las personas, y sobre todo a cómo estas cuestiones biológicas impactaban sobre una sociedad que no tenía herramientas suficientes para contener esos impulsos biológicos que cada persona tenía, ¿no? Los impulsos de la propia personalidad de las personas. Entonces, en este sentido, va a criticar, ¿no?, la teoría de Merton, justamente este enfoque biologicista sobre el delito, ¿no? Porque en última instancia el delito estaría descansando sobre los impulsos de las personas que son indebidamente controlados por la estructura o por las instituciones sociales. En este sentido, aquí tenemos a Lombroso, un criminalista italiano muy importante de finales del siglo XIX, que va a definir quizá uno de los principales teóricos de esta teoría determinista, naturalista, psicologicista sobre el delito, ¿no? Lombroso fue conocido por estos famosos daguerrotipos o estas famosas afiches, donde había ciertas figuras, ciertas personas humanas que coincidían con personas que tendían a cometer delito, ¿no? Y esto porque fisiológicamente había cierta tendencia de que las personas con estas características fueran posibles criminales, ¿no? Más allá de las críticas éticas y morales que hoy se podría hacer una teoría así, lo cierto es que se apoyaba fundamentalmente en cuestiones de carácter natural o personal de cada persona, es decir, personal en el sentido de que están biológicamente determinadas estas características personales y que en última instancia explicaban la posibilidad o no de cometer delito por parte de una persona, ¿no? Justamente contra el biologicismo es que Merton va a desarrollar su teoría de la desviación, ¿no? A diferencia de las teorías positivistas, biologicistas, dice Merton que esto reduce la conformidad, es decir, la conformidad frente a la sociedad, a un cálculo utilitario o a un condicionamiento irreflexivo. Es decir, porque la sociedad logró o no logró establecer sus criterios con mayor o menor eficiencia. Y por lo tanto tampoco proporciona una base para conocer las causas verdaderamente sociales, es decir, no biológicas, sino del comportamiento de los grupos, que producen estas desviaciones o delitos o crímenes respecto a las pautas de conducta prescriptas. Por eso dice él contra el biologicismo, ¿no? Fíjense en este cuadro a continuación tenemos las tipologías, ¿no?, de Cesare Lombroso, que tenía que ver justamente con las características de cada tipo de delincuente o de cada tipo de forma de desviación, ¿no? Y cada una de estas tenía que ver con una característica biológica o psicológica de cada tipo de persona, ¿no?, de cada tipo de delincuente. Siempre asociada a alguna cuestión del carácter, alguna cuestión personal, alguna cuestión física también. Y por lo tanto, no a una explicación social, una explicación más de fondo sobre por qué había determinadas tendencias hacia la comisión de delitos. Bueno, en Merton, en cambio, en vez de intentar dar una respuesta psicológica o una respuesta
natural a estos procesos, lo que dice es que tiene que ver con la forma de la estructura cultural. Pero para esto primero tenemos que ver qué entiende Merton por estructura cultural, ¿no? Él dice, la estructura cultural está formada por dos componentes. Por un lado, los objetivos culturalmente definidos por los grupos sociales o por la sociedad, es decir, los objetivos y las expectativas que las personas tienen en sus propias trayectorias vitales. Y por otro lado, los medios institucionalizados, es decir, los medios legítimos, mediante los cuales se pueden alcanzar esos objetivos culturalmente definidos. Entonces, cuando una estructura tiene coincidencia entre los objetivos y sus medios, lo que tenemos es una estructura integrada, ¿verdad? Una estructura que funciona equilibradamente. Por el contrario, cuando la integración entre uno u otro es deficiente, bueno, ya sea porque se asigna mayor importancia a uno o mayor importancia a otro, aquí comienzan justamente las disfuncionalidades, ¿no? Es decir, los problemas en la regulación de esa estructura. Y por lo tanto, la explicación a las tasas de delito que va a tratar de explicar este Merton. Entonces, la desviación como problema social. ¿Cuándo aparece el problema del delito, de la desviación a la norma? En una sociedad integrada no, porque el individuo obtiene satisfacciones de la aceptación de medios y de objetivos. Esto se encuentra equilibrado. Pero, acá Merton dice, si el interés de la persona se concentra solamente en la recompensa y descuida la importancia misma de la competencia por los objetivos, los que sufren permanentemente la derrota por no lograr los objetivos que la estructura se propone como alcanzables, puedan intentar cambiar las reglas de juego. Es decir, pueden desoír a los medios institucionalmente generados para alcanzar de forma legítima esos objetivos. Y ahí es cuando empiezan las posibles desviaciones, ¿no? Las desviaciones a las prácticas esperadas por la sociedad mediante las cuales se van a alcanzar esos objetivos, ¿no? Aquí empieza la discusión de esos medios institucionalizados. Bueno, para Merton, ¿cuál sería la sociedad ideal entonces? Bueno, la sociedad ideal es aquella donde para cada posición del orden cultural existen incentivos positivos, ¿no? Ya sea incentivos reales para la adhesión, ¿no? a las obligaciones de cada estatus. Recuerden que los estatus están definidos también por la posición dentro de la estructura social, o ya sea porque se brindan determinadas formas de recompensa en función de las posiciones que cada uno ocupa. Por lo tanto, esto llevaría a que hay cierta satisfacción respecto al lugar ocupado dentro de la estructura social, respecto a las recompensas y también respecto a la competencia que hay para alcanzar los objetivos. Todos más o menos, todos y todas, se sentirían alentados a cumplir las reglas. ¿Por qué? Bueno, porque habría alguna forma de recompensa significativa acorde a cada posición. Pero más o menos hay una expectativa posible entre los objetivos sociales y los medios de los que se dispone para cumplir esos objetivos, ¿no? Yo esto lo puedo relacionar, por ejemplo, al libro El mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Huxley lo que nos proponía era una sociedad del futuro donde existían distintas categorías de personas, ¿no? Los alfa, los beta, los gamma, bueno, etcétera, etcétera. Cada grupo social ocupaba una posición de jerarquía diferente dentro de la sociedad. Los alfa generalmente eran los que ocupaban las funciones de privilegio dentro de la sociedad, pero lejos esto de generar frustración o resentimiento entre las clases, hacía que todos estén, bueno, más o menos conformes con el lugar que tenían. Y esto se debía a que existían recompensas para cada uno de los lugares ocupados, ¿verdad? Por lo tanto, no había guerra ni pobreza, tampoco, bueno, en una sociedad totalmente ideal en la misión de Huxley, no había familias porque todos eran clonados, diversidad cultural, no había arte, ni avance en la ciencia, ni en la literatura. Nos encontrábamos, como justamente dice su libro, en un mundo feliz, ¿no? Donde cada uno contentos con el lugar que ocupaban en la estructura. Bueno, esto claramente no es lo que pasa, según Merton, en la estructura cultural norteamericana, que es la que él va a estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque el American Dream, lo que se conoce como el sueño americano, ¿no? O American Way of Life, lo que nos propone es centra todo el interés del sujeto, no tanto
en los medios, en el sentido mismo de la competencia, sino sobre todo en los resultados, ¿no? Y este énfasis, este desfasaje que hay entre medios y objetivos, va a llevar a una paulatina destrucción de la estructura regulatoria. Es decir, se va resquebrajando este orden que más o menos regula las expectativas y las instituciones sociales. ¿Por qué? Porque la sociedad norteamericana pone demasiado excesivo hincapié en el enriquecimiento, ¿no? Es decir, en el objetivo final, sin reconocer, por ejemplo, las desigualdades en la adquisición de los medios para lograr eso, ¿verdad? Por lo tanto, descuida la disponibilidad de los recursos para alcanzar ese objetivo de enriquecerse, que es el que propone esta estructura cultural, ¿no? Entonces, el sistema alienta el enriquecimiento ilimitado, pero no marca un punto de llegada tampoco, y este es otro problema, ¿no? No solo el excesivo énfasis en el objetivo de enriquecimiento personal, sino también que pareciera que este enriquecimiento es infinito, que no tiene límites, ¿no? O tampoco dispone un sentido a la naturaleza de esa satisfacción. No hay algo más allá del enriquecimiento en sí mismo, ¿no? Entonces esto genera, por supuesto, esta destrucción, o si se quieren ustedes, este paulatino resquebrajamiento de la estructura reguladora, este desfasaje interfuncional entre medios y objetivos. Fíjense, acá encontré un collage, ¿no? Una especie de reproducción del famoso cuadro de Dalí de las Tentaciones de San Antonio, solamente que acá son las instituciones norteamericanas las que están así, ¿no? Escleróticas, bueno, como las vemos acá, decadentes, ¿no? Justamente estos mitos, ¿no? de la cultura del American Dream y de la estructura social norteamericana. Esta película, por ejemplo, nos muestra esta idea, ¿no? del desfasaje entre los recursos y los objetivos. No sé si recuerdan The Pursuit of Happiness, creo que acá era En Búsqueda de la Felicidad, con este actor norteamericano que se llama Will Smith, donde él hace durante toda la película lo imposible para poder llegar a conseguir su sueño, ¿no? Justamente la felicidad era para él conseguir empleo dentro de los trabajos mejores pagos de la economía norteamericana de esa época, ¿no? Años 60, años 70, que era de ser corredor de bolsa, broker, ¿no? Justamente financista. Y bueno, todas las peripecias que tiene que pasar el personaje hasta conseguir finalmente su deseo. Está entonces incrustada, ¿no? en la cultura norteamericana esta idea de que con muchísimo esfuerzo, con toda la voluntad personal, incluso la persona de más bajos recursos, como era esta persona, podía llegar a alcanzar su sueño, ¿no? Que en este caso era pertenecer a la élite de las finanzas y los negocios. Bueno, lo que dice Merton es que hay mucho de mito, ¿no? Hay mucho de problemático en esta postura, o de mito populista, como lo llama él, de la sociedad norteamericana, que es esta idea de que con esfuerzo cualquiera, por más pobre que sea, por menos recursos que tenga, va a alcanzar, digamos, el éxito, ¿no? El éxito que se mide como enriquecimiento también. Y eso lo sintetiza esta frase, ¿no? Muy norteamericana, que es: el camino a la Casa Blanca está abierto para todos. Es decir, cualquier norteamericano, norteamericana que lo persiga y se esfuerce va a poder llegar a sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, ser presidente del país. ¿Qué pasa? Este es un mito porque lo que no reconoce justamente esta ideología igualitarista es el profundo desfasaje que existe a nivel de la distribución de los recursos para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, el problema es que una ideología fuertemente igualitarista que propone esta frase, ¿no? El camino de la Casa Blanca está abierto para todos, genera muchísima frustración en aquellos que no poseen los recursos para efectivamente llegar a los fines que se propone esta ideología, ¿no? Entonces, ese sería el mito populista, ¿no? Esa disparidad tan fuerte que existe entre los recursos distribuidos muy desigualmente entre las personas, pero una ideología que se supone que es posible para todos y todas en la función que, en la medida que ellos o que ellas hagan los méritos necesarios para lograrlo, ¿no? Acá una foto de Kennedy que dice: una persona puede hacer la diferencia, todos deberían tratar. Es decir, esta idea de que todos pueden, simplemente hay que tratarlo, hay que esforzarse, como el personaje de la película que les decía, ¿no? Dice, también a modo de broma, dice, claramente tomamos un poco
lejos esto de que cualquiera podía ser presidente, ¿no? Justamente criticando también un poco a quienes llegaron a ser presidentes o líderes de la Casa Blanca, ¿no? Bueno, hasta en Los Simpsons, hasta en la cultura pop norteamericana, podemos ver, por ahí no todos son fanáticos de Los Simpsons, pero pudieron ver algún capítulo donde Lisa, ¿no?, la hija de Homero Simpson, que es una familia trabajadora, ¿no? Homero es un trabajador promedio, ¿no?, de la industria energética norteamericana. Su hija, por ejemplo, llega a ser presidente. ¿Por qué? Porque, bueno, es una niña talentosa, estudiosa. Bueno, esta idea, ¿no?, de que con esfuerzo se puede llegar. Bueno, y acá está la crítica al mérito, ¿no? La crítica a esta idea meritocrática que tiene esta estructura cultural norteamericana, ¿no? Para esta perspectiva, del enriquecimiento y de la ambición, el éxito será de aquellos quienes desplieguen los esfuerzos y posean las cualidades necesarias. Esto tiene algo que es frustrante para aquellas personas que no tienen los recursos, porque esta visión no critica los fundamentos de la distribución de esos recursos que hay en la cultura norteamericana, que por cierto es muy desigual, pero por otro lado tiene otra cuestión muy negativa, y es que el fracaso, cuando hay fracaso, no es visto como un problema social de desigualdad en los recursos de base que tiene cada familia, cada persona, sino que el fracaso es visto como una incapacidad individual, ¿sí? Lo que resulta, por supuesto, esto lo sostiene Merton, muy útil para el sostenimiento del propio status quo. Es decir, no se discute la forma en que la estructura distribuye los recursos, sino que cada fracaso es visto como un fracaso individual. Y eso, lejos de generar posibilidades de cambio social de esa estructura, genera frustración sobre el propio individuo, ¿no? Acá hay un meme que dice: cuando mágicamente dejas de ser pobre, porque el pobre es pobre porque quiere, y tú ya no quieres, ¿no? Entonces, el meme critica esta idea del voluntarismo extremo, quizás de este mito igualitarista, de lo que Merton está cuestionando en la cultura norteamericana, ¿no? Bueno, acá podemos entonces hacer un balance de las principales críticas a este American Way of Life que realiza este autor Robert Merton, ¿no? Por un lado, la falta de atención a la disponibilidad de medios institucionalizados, es decir, a la inequitativa distribución de estos medios legítimos mediante los cuales las personas podrían lograr sus objetivos. El segundo, que ya estuvimos viendo, una ideología social igualitarista en una sociedad estructurada muy desigualmente, lo que desfasa claramente las posibilidades de éxito, ¿no?, en una cultura igualitarista que propone el éxito como algo universal, ¿no? Por otro lado, el fetichismo del dinero. Esto tenía que ver con que el objetivo último no es la felicidad social, no es el engrandecimiento de la nación, sino que es el enriquecimiento por el enriquecimiento en sí mismo, donde no hay un objetivo final, primero porque pareciera no tener límites el proceso del enriquecimiento, pero también porque no existe un sentido más allá del enriquecimiento en sí mismo. Y por último, exhortaciones permanentes y disociadoras dirigidas a los individuos. Es decir, esta idea de que la responsabilidad del éxito o del fracaso están puestos sobre la propia persona. Bueno, estos son los 4 elementos que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Respecto al concepto de anomia, que también el funcionalismo norteamericano va a utilizarlo mucho, pero acá le quitan, sostienen los autores Walter, Taylor y Young, le quitan la potencia crítica al concepto de anomia. ¿Por qué? Porque a diferencia del concepto de anomia en Durkheim, que vimos en las clases anteriores, les sugiero revisar los videos también sobre Durkheim nuevamente, no se trata de un proceso endémico, es decir, de algo constitutivo a las sociedades y que tienen que ver con estas metas ilimitadas, de estos objetivos ilimitados que el individualismo moderno se propone y que por lo tanto tendrían una solución en la medida que la estructura social modifique, la estructura cultural misma es el problema de esta enfermedad del infinito, lo llamaba Durkheim, ¿no?, de este proceso endémico que es la anomia, sino que en Merton se explica la anomia por una falta de adecuación entre entre medios y objetivos, ¿no? Por lo tanto, le quita la potencia al concepto de anomia porque permitiría la solución mediante reformas justamente que trataran de adecuar mejor las expectativas ilimitadas, esta expectativa del enriquecerse, con los medios legítimos. Es decir, simplemente algunos cambios en la estructura de cómo se distribuyen los recursos podría garantizar un mayor acoplamiento entre medios y fines, ¿no? Entonces, eso le quita radicalidad al concepto de anomia tal y como lo había pensado inicialmente la sociología francesa de Durkheim, ¿no?
En ese sentido también hay que pensar las formas de adaptación de Merton. Acá respecto a entonces, ¿qué explican las conductas desviadas? Retomando un poco las preguntas del inicio, ¿qué explicarían las conductas desviadas? Bueno, cómo va adaptando las personas sus prácticas a las diferentes condiciones frente a esa estructura cultural. Por un lado tendrían los conformistas, que son estos que aceptan tanto los fines como los medios institucionalizados. Después tenemos los innovadores, aquellos que aceptan los fines de la cultura en general, es decir, están de acuerdo con esos postulados, por ejemplo, del American Dream, del American Way of Life, pero descreen de los medios. Y por lo tanto, sus conductas desviadas son justamente para generar medios distintos, que no son institucionalizados, para adquirir esos fines. Por ejemplo, dice Merton acá, los delincuentes enriquecidos, ¿no? No les importa la legalidad de los medios para obtener sus fines. Por otro lado tenemos los ritualistas, es decir, aquellos que ritualizan, justamente respetan a rajatabla los medios, pero saben, en última instancia son conscientes de que incluso respetando los rituales socialmente legitimados, es decir, para obtener los medios que se obtienen, no van a alcanzar los fines establecidos, es decir, están desanimados, pero aún así ritualizan las prácticas legítimas. Por otro lado están los retirados o los retraídos, es decir, que han abandonado toda forma de competencia porque creen que tanto los fines como los medios están mal pensados, digamos, ¿no? Consideran la legitimidad, pero se alejan de eso porque entienden que ellos no tienen lugar en eso. Y por último, los rebeldes, ¿no? Que Merton va a dedicar tanto detalle en su análisis, que son aquellos que tanto descreen de los fines como de los medios, y por lo tanto proponen transformarlos radicalmente, tanto a la estructura cultural en la asignación de recursos, es decir, de medios institucionalizados, como en la definición de los fines, de los objetivos que esa cultura debe proponer para las personas, ¿no? Entonces ahí tendríamos más o menos la tipología de formas adaptativas frente a la estructura cultural. Y como verán, la mayoría de ellas proponen formas desviadas, ¿verdad? ¿Qué van a decir Taylor, Walton y Young respecto al análisis de Merton, que la verdad que es formidable, ¿no? Es decir, el tipo está criticando el American Way of Life en el momento de esplendor de ese American Way of Life. Es decir, cuando esa cultura norteamericana funciona a todo vapor, que es durante el auge del desarrollo del modelo capitalista norteamericano, ¿no? Recuerden que la posguerra, década del 50, 60, 70, es conocida también como la década de oro del capitalismo. Sin embargo, Merton está viendo allí el problema de esta sociedad norteamericana. El problema es que le critican justamente su funcionalismo de base, que si bien le permite comprender la importancia de la reforma del status quo, es decir, de esta distribución desigual de los recursos, y el cambio en la secuencia de los ganadores, no llega a poner en tela de juicio las reglas mismas de juego. Es decir, no se plantea la finalidad como algo a problematizar y a discutir en última instancia, ¿no? Y ahí está el problema de por qué lo llaman un rebelde cauteloso. Es decir, critica fuertemente la cultura norteamericana, pero con cautela, no llega a las máximas consecuencias que su crítica debería llevar, ¿no? Entonces, un problema material plantean Taylor, Walton y Young, porque dicen, la contradicción que Merton identifica no existe solamente en el plano cultural. No es un pasaje solamente un desfasaje, entre expectativas y medios para acceder a esas expectativas. No se resuelve simplemente adaptando los patrones culturales sin cambiar la realidad estructural. Por el contrario, dicen Taylor, Walton y Young, el problema es que tiene una base económica. Hay un problema material que tiene que ver justamente con la desigualdad de los recursos sociales, la desigualdad de esa estructura económica, ¿no? Entonces, las recompensas asignadas por adscripción, es decir, por nacimiento, desmoralizan a las personas y conducen a la anomia, perdiendo así la eficacia normativa. Es decir, las personas tienden a comportarse no como los conformistas que plantea Merton, es decir, aquellos que aceptan tanto fines como medios, sino como las otras formas desviadas, ¿no? Y crecientemente en la medida que la estructura va ganando desigualdad entre los sectores sociales. Bueno, un humor. ¿Pero qué me venís con la meritocracia? Dices, y toda la guita que tenés la heredaste. Tenés razón, se ve que en otra vida hice las cosas bien, ¿no? Una especie de predestinación a través de la reencarnación, ¿no? Bueno,
Y acá cerramos con una frase que por ahí, para problematizar este texto, que los invito a leer y las invito a leer. ¿No es acaso el sueño americano y su carrera meritocrática una ideología muy conveniente para ocultar las ventajas que ofrece la propiedad tras el telón de una competencia justa y meritoria? Se las dejo para que reflexionemos. Así como este humor de Quino, ¿no?, que nos permite justamente revisar estas cuestiones. Bueno, espero que se encuentren muy bien y les deseo un muy buen día.